Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Entonces vamos a continuar con la palabra del Señor y estamos hablando de Hechos, el capítulo 23 ahora, del versículo 23 al versículo 35. Ustedes saben que Hechos ha sido escrito por Lucas, un hombre que ha acompañado al apóstol Pablo durante sus 3 viajes misioneros y narra el final del tercer viaje misionero y su destino del apóstol Pablo hacia Roma. Pero acaba abruptamente este libro, no continúa con el final de qué es lo que ha pasado después, pero nos da una amplia visión de lo que ha sido el ministerio del apóstol Pablo. Y aquí vamos a encontrar que en este pasaje que vamos a leer en el capítulo 23, encontramos cómo las autoridades, en este caso el tribuno y luego Félix, el gobernador de aquel lugar, aceptan la responsabilidad de Dios y tienen una actitud como autoridades delante de los que creen en el Señor Jesucristo. Es lo que vamos a ver. Mira lo que dice en Hechos capítulo 23, del versículo 23 al 35. Dice así: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Oremos. Padre celestial, otra vez venimos delante de ti el día domingo, el día que celebramos, Señor, la resurrección. Y como siempre el día de hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, y te pedimos también que nos guíe y nos ministre en las áreas de nuestras vidas que nosotros necesitamos. Y que puedas fortalecer, Señor, nuestro conocimiento de la palabra, y que puedas fortalecer nuestra práctica, Señor, de la Escritura en nuestras vidas. Oramos por cada familia, por cada hermano que está el día de hoy, que tú puedas tocar su corazón y que tú puedas fortalecer su corazón. Y para aquellos que no están, Señor, les hagas sentir la necesidad de congregarse y venir aquí a tu casa. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Hermanos, en la historia del mundo, el mundo ha experimentado todo tipo de autoridades. Usted ve el espectro de las naciones que hay en el mundo actualmente y ve a los gobernantes que tienen las naciones. Solamente ve a los presidentes o los reyes o quienes quieran que estén en eminencia en estas naciones. Usted va a poder ver la variedad del tipo de líderes que ha experimentado y que actualmente experimenta el mundo, la variedad de autoridades que ha experimentado el mundo. En estos tiempos, incluso en los tiempos del pasado, han habido sistemas de gobiernos a través de los cuales los países han sido gobernados. Algunos han sido justos, algunos han sido injustos, algunos han sido impuestos, algunos han entrado en diferentes circunstancias en las naciones del mundo. Pero tener autoridades entendidas, como es el tema de este sermón, tener autoridades entendidas es solamente bendición de Dios. Autoridades que están sobre las naciones, que son entendidas por qué están por autoridades allá, es una bendición de Dios. En Romanos 13 se nos ilustra que toda autoridad es puesta por Dios. Y estas autoridades que son permitidas por Dios
tienen ciertas prerrogativas. Esto quiere decir, estas autoridades tienen ciertos privilegios en el lugar de autoridad que Dios les ha dado. Las cosas pueden definir, pero hay espacios en los cuales ellos pueden usar esas prerrogativas, esos privilegios para el bien de la obra del Señor y para el bien de la palabra del Señor. El Señor habló de cómo debe ser el creyente cuando está en posición de autoridad. El creyente, dice la palabra del Señor, ha sido llamado para servir así como su maestro fue llamado para servir. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y por tanto está modelando que los hijos del Señor que estén en autoridad, que alguna vez estén en autoridad en cualquier posición en el mundo, deben ser servidores, porque Romanos capítulo 13 dice, están puestos para castigar al malo, pero para premiar al bueno. Son servidores de Dios, dice la palabra de Dios. O sea que es bien clara la palabra de Dios cuando habla de las autoridades. Las autoridades creyentes deben ser servidores de Dios. Sirven a Dios a través de servir correctamente a su nación. Sirven a Dios a través de servir correctamente a su pueblo. ¿Cuánta falta hace el día de hoy en las naciones del mundo autoridades entendidas? Autoridades que comprendan Romanos capítulo 13 y que comprendan también este pasaje que vamos a hablar el día de hoy. Que comprendan que la fuente de su autoridad no proviene de ellos mismos, ni de la popularidad que ellos tienen, ni tampoco del trasfondo que ellos tienen, sino depende de Dios que los coloca para que usen correctamente el poder que Dios temporalmente les da. Y en este pasaje vamos a ver esto. Dios es soberano sobre las naciones y todas las autoridades, pero quiere que hayan autoridades entendidas, no solamente en las naciones a nivel de arriba, de los presidentes, pero también en todos los niveles Dios quiere autoridades entendidas. Y el versículo 23, otra vez leemos al 30, dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, queriendo saber la causa por la que le acusaban, lo llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti que lo tengan contra él, pásalo bien. Esa es su despedida. Hermanos, Dios suele utilizar la autoridad establecida en la proclamación de las buenas nuevas. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano. Dios suele utilizar la autoridad establecida en las naciones para la proclamación, para la extensión de las buenas nuevas. En este pasaje que hemos leído, el tribuno Claudio Lisias pone a Pablo a salvo y lo envía ante Félix el gobernador, explicándole en una carta las razones y las circunstancias en las cuales había sido arrestado el apóstol Pablo. Dios es soberano sobre las naciones y por tanto es también soberano sobre todas las autoridades y hace que la autoridad establecida coopere para la extensión del evangelio. Esta es la perspectiva que nosotros tenemos de Dios. Dios no anda pidiendo favores a las autoridades, eso es lo que hay que entender. Quien quiera que sea la autoridad, cuando Dios quiere extender su reino, Él lo va a hacer. Eso es lo lindo del Dios que nosotros tenemos, porque no es un Dios de madera, no es un Dios de piedra, no es un Dios de metal, es un Dios vivo y verdadero que de verdad ha resucitado y está vivo y vive además en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Amén. Así que el tribuno que se menciona aquí antes de este pasaje que estamos leyendo se llama Claudio Lisias,
Y llama a 2 centuriones. Un centurión comanda 100 soldados, otro centurión 100 soldados, 2 centuriones 200 soldados. Esta reacción del mismo hace pensar que la revuelta contra el apóstol Pablo en Jerusalén era considerable para tomar la decisión de llamar 2 centuriones y además de llamar 70 jinetes. Eso quiere decir que eran más o menos 270 personas que estaban custodiando al apóstol Pablo, porque la revuelta era grande en Jerusalén de los judíos contra el apóstol Pablo. O sea, en dimensión a la amenaza de la vida del apóstol Pablo es que él llama 2 centuriones más 70 jinetes para proteger al apóstol Pablo, y decide él enviarlo primeramente a Antípatris, que hace ahí una posta en Antípatris, y de Antípatris va a ir hacia el norte, hacia Cesarea, más o menos al borde norte del mar de Galilea. Entonces, pero busca esta cantidad de soldados. Y aparte de esto, era la hora en que ellos partían, era a las 9 de la noche, como la tercera vigilia de la noche. La hora en el Imperio Romano, y el pueblo de Israel lo hacía así, empezaba a la primera hora que salía el sol, era la primera hora. A la sexta hora más o menos era el mediodía. La novena era a las 3 de la tarde, la sexta era a las 6 de la tarde, a lo que corresponde el día de hoy. Y cuando hablamos de la tercera hora de la noche, estamos hablando aproximadamente de las 9 de la noche. O sea, estaba sacándolo al apóstol Pablo a esa hora y sabía que tenía que viajar toda la noche. Estos 270 soldados custodiando al apóstol Pablo tenían que viajar toda la noche. Pero es bien claro que aquí el tribuno Claudio Lisias no quiere que los 270 lleguen hasta Cesarea, sino que solamente las 2 legiones, o sea, los 200 soldados llegan a Antípatris, y cuando llegan allá despachan solamente los jinetes con el apóstol Pablo, porque el peligro ya había pasado. Y este es el caso del tribuno, aquel que había comprado su nacionalidad en el trasfondo de este pasaje con un alto precio, al cual el apóstol Pablo le hace enterar y le dice: yo soy romano de nacimiento. Y él dice: oh, yo soy romano, pero he comprado con mucho dinero mi nacionalidad. Cuando el apóstol Pablo está a punto de ser azotado, él revela su nacionalidad, y este es el tribuno que dice que ha comprado su nacionalidad. Y se da cuenta de que está procediendo en contra de la ley romana, porque no se puede azotar a un ciudadano romano, no se le puede encadenar a un ciudadano romano si antes no se le ha juzgado. Siendo él que ha comprado su nacionalidad, se ha nacionalizado romano, y Pablo, nacido romano, actúa correctamente como tiene que hacer y evita golpear al apóstol Pablo. Hermanos, cualquiera que sea la posición de autoridad que Dios le ha dado, que a Dios le ha puesto, esa posición se puede utilizar para viabilizar la proclamación de las buenas nuevas o del Evangelio. Así como hizo el tribuno. El tribuno se dio cuenta que Pablo era ciudadano romano y no quiso azotar al apóstol Pablo. En lugar de eso, viabilizó para que el apóstol Pablo sea salvado de esta multitud y sea despachado hacia Félix para ser juzgado rectamente. Viabilizó. ¿Por qué digo viabilizó? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo estaba dudando si era la voluntad de Dios de que él vaya a Jerusalén o no? Y le decían por todos los lugares que no vaya a Jerusalén. Incluso el profeta Agabo profetiza y le dice: no vayas a Jerusalén porque allá te van a apresar. Y se amarra sus brazos, dice: esto va a pasar con el que vaya allá. Le van a amarrar sus pies y sus manos. Y Pablo dice: ¿de qué ustedes tanto se preocupan? ¿De qué ustedes tanto sufren? No solo estoy dispuesto a que me apresen a mí, sino que estoy dispuesto a morir por la causa del Señor. Y como dice, como no le pudieron persuadir, dijeron que se haga la voluntad de Dios. Y más tarde el mismo Señor le consuela al apóstol Pablo y le dice: de la misma manera que has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Entonces, aquí podemos ver que era realmente la voluntad de Dios de que el apóstol Pablo esté allá. Y entonces podemos decir que el tribuno Claudio Lisias viabilizó la predicación de la palabra de Dios, incluso sin él saberlo. ¿Por qué? Dios tenía la intención de que Pablo testifique en Roma, así como testificó en Jerusalén. Esa era la soberana voluntad de Dios. Pero las circunstancias que se estaban entretejiendo para que se cumpla esta soberana voluntad de Dios era que Pablo tenía que ser arrestado. No había forma de que Pablo iba a llegar a testificar en Roma si él no iba a ser arrestado. Leyendo el resto de la historia hasta el final de los Hechos, nos damos cuenta que evidentemente se cumple la voluntad de Dios.
Pero entonces Claudio Lisias viabiliza la predicación del Evangelio. Hermanos, en la soberanía de Dios, en la posición que Dios te ha puesto, en cualquier posición que Dios te ha puesto, Él te está llamando para que tú también puedas viabilizar la predicación de las buenas nuevas. Y si lo sabes mejor, y si no lo sabes, aún así Dios tiene sus propósitos y te va a utilizar a ti para que el Evangelio sea proclamado. Amén. Esto es lo que a veces no entendemos los seres humanos. A veces no podemos comprender cómo funciona la soberanía de Dios, pero Dios funciona así. Hay cosas que tú no tomas en cuenta que están sucediendo a tu alrededor. No porque tú no sabes o no porque tú no entiendes que están sucediendo, no está llevándose a cabo la voluntad de Dios. Se está llevando a cabo la voluntad de Dios. Y entonces aquí podemos ver cómo Claudio Lisias viabiliza para la proclamación del Evangelio, porque más tarde Pablo va a hablar con Félix y va a contar su testimonio. Más tarde va a hablar con Agripa y va a contar su testimonio. Y más tarde va a estar en la guardia pretoriana y va a compartir su testimonio. Y más tarde va a estar en Roma y va a compartir su testimonio y va a evangelizar. Muchos dirán, pero ¿cómo es esa voluntad de Dios? Se supone que en la voluntad de Dios no voy a sufrir. No es cierto, hermanos. El Señor dijo, en el mundo tendráis aflicción. Pero anímense, yo he vencido el mundo, dice el Señor. El Señor no nos va a evitar el sufrimiento, hermanos. No nos va a evitar el sufrimiento. Pero sí Él va a estar con nosotros aún en el sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Muchos dirán, pero qué soberana voluntad de Dios es esta que le lleva al apóstol Pablo en medio de cadenas, sufrimiento y naufragios, con el único fin de que cumpla la anunciación de la palabra del Señor a otras personas. ¿Cómo puede ser Dios así? ¿Cómo puede actuar Dios así? Pero Dios es así. Él no va a evitar las circunstancias en las cuales te va a llevar a hacer algo, especialmente proclamar la palabra del Señor. Hermanos, si no, no habría mártires cristianos. Si no, no habrían aquellos que por predicar la palabra han entregado sus vidas en diferentes naciones y en diferentes épocas de la iglesia cristiana. Hermanos, ¿cuántos han dejado sus vidas en el campo de la misión por el solo hecho de anunciar el Evangelio? Que estaban obedeciendo a Dios, estaban obedeciendo. Era la soberana voluntad de Dios, era la soberana voluntad de Dios. Pero también era el momento de que aquellos hermanos partan a la presencia del Señor. Hermanos, es que tenemos que entender que Dios nos ha llamado a nosotros para su servicio y Él es nuestro dueño desde que le hemos entregado nuestras vidas. Así que Claudio Lisias viabiliza la predicación de la palabra de Dios, reacciona correctamente como debe ser de la palabra del Señor, y podemos decir también que Claudio Lisias ha sido utilizado por el Señor como autoridad establecida para la proclamación de las buenas nuevas. Hermanos, pero una persona que está en posición de autoridad y no viabiliza el Evangelio, probablemente no está entendiendo el buen uso, no es una autoridad entendida de lo que es la palabra de Dios y su Evangelio. Hermanos, ¿cuánto tiene que ver la formación que una persona tiene cuando llega a ser gobernante? Cuando llega a ser gobernante, tiene que ver todas aquellas enseñanzas que en su niñez ha recibido de su mamá, de su papá, en su iglesia, de sus pastores, de sus ancianos, de sus diáconos, de sus líderes. Toda aquella enseñanza que ha recibido tiene que ver en la vida de aquel al cual la nación o el pueblo o el sistema democrático le está encomendando una función especial. Hermanos, está de más decir cómo actúa cada presidente en los Estados Unidos. Vea nomás su trasfondo de cada presidente y vea las decisiones que toma, vea las leyes que apoya, vea las leyes que fomenta y usted se va a dar cuenta del tipo de formación que tiene. ¿A qué obedece su formación? Usted se va a dar cuenta. Pero autoridades entendidas es lo que quiere Dios. Dios quiere personas que puedan viabilizar la extensión de la obra de Dios, así como Claudio Lisias viabilizó la extensión de la obra de Dios, tal vez sin darse cuenta. Pero así Dios quiere personas que viabilicen el Evangelio, la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Cuando una persona dice que es creyente y no viabiliza la extensión de las buenas nuevas, probablemente no ha entendido lo que es su salvación en Cristo Jesús, no ha entendido de dónde viene su autoridad, y esa autoridad viene de Dios. Y eso es triste comprobar en autoridades en todas las naciones.
En la carta de Claudio Lisias narra lo que sucedió al apóstol Pablo, excepto el incidente de haberlo encadenado con intención de azotarlo hasta que se enteró que era ciudadano romano. Esa parte ya no ha escrito, ¿no? No le convenía, ¿no? Ha dicho, sí, le ha asustado, que los judíos estaban buscándolo y que esto y que el tal y el cual. Pero no ha puesto que casi lo azoto, lo he encadenado y me he dado cuenta que no ha escrito todas esas cosas, él. Sin embargo, aún así, en la soberanía de Dios, Dios lo ha utilizado para que él pueda enviar al apóstol Pablo hacia el gobernador Félix. Se ve que cómo actuar respecto a la autoridad en este caso. Podemos ver cómo el apóstol Pablo actúa también respecto de la autoridad y vemos cómo el apóstol Pablo va a testificar también ante Félix. Y así es nuestro Dios, es soberano. Él siempre va a hacer su voluntad. Él nos invita a comprobar cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. Romanos capítulo 2, versículo 12, versículo 1 y 2. Nos invita a comprobar cuál es su voluntad agradable y perfecta. El tribuno Claudio Lisias pone a Pablo a salvo y le envía ante Félix el gobernador, explicándole en una carta. Dios es soberano sobre las autoridades, sobre las naciones, y Dios suele utilizar la autoridad establecida en la proclamación de las buenas nuevas. Muchos dirán, pero yo no tengo ninguna función oficial en el gobierno de los Estados Unidos. Pero alguna autoridad Dios te ha dado sobre alguien en tu trabajo. Tal vez comandas un grupo de personas que trabajan bajo ti. O tal vez tienes cierta responsabilidad y a tu cargo tienes 2 o 3 personas, o más personas tal vez. Tu rol como autoridad en esta situación es viabilizar que estas personas conozcan las buenas nuevas del Señor Jesucristo. ¿Amén? La pregunta entonces será, ¿qué estás haciendo tú como autoridad, en la autoridad que tú le has dado, hasta como jefe de familia, como papá? Cualquier posición, por más pequeña de autoridad que Dios te ha dado, ¿qué estás haciendo para viabilizar el Evangelio? ¿Qué estás haciendo para que los demás conozcan las buenas nuevas? ¿Haces algo? ¿Usas tus prerrogativas para poder viabilizar el Evangelio? ¿Lo haces? ¿O te has contentado con ejercer esa posición de autoridad que Dios te ha dado? Hermanos, esto de Claudio Lisias nos muestra que aunque tú no quieras, Dios te va a utilizar para viabilizar que su evangelio sea escuchado. Amén. Pero más lindo que tú cooperes con Dios, que esperes que la soberanía de Dios te haga actuar al favor de Dios, es mejor conscientemente tú apoyar al plan soberano de Dios. Amén. Veamos el versículo 31 a 35, dice: y los soldados tomando a Pablo, dice, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando los jinetes que fueron con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Mire, ya llega la guardia pretoriana. Una guardia exclusiva, al pretorio ya llega de Herodes. Hermanos, una buena autoridad, escuche esto, una buena autoridad utiliza sus prerrogativas de manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir así: una buena autoridad utiliza sus prerrogativas, sus privilegios que tiene como autoridad de manera correcta. Aquí podemos ver cómo Claudio Lisias, dándose cuenta que el apóstol Pablo era ciudadano romano, utiliza sus prerrogativas de manera correcta. Le manda hacia una autoridad superior, cumple con el plan de Dios de poder extender el evangelio más allá. Pablo es llevado a Antípatris y luego a Cesarea ante el gobernador, el cual asiente en escucharlo cuando vengan sus acusadores. Las autoridades debieran hacer uso de su poder correctamente. Y esto es lo que se ve con Claudio Lisias. Hermano, si Dios te ha dado una posición de autoridad, Dios espera que de esa posición de autoridad tú uses correctamente esa tu posición, para influir positivamente, para influir para que estas personas conozcan el evangelio del Señor Jesucristo, conozcan las buenas nuevas. Esto es lo que espera Dios. Las autoridades debieran hacer uso de su poder correctamente.
Dios espera eso del presidente de los Estados Unidos, que haga uso del poder que Dios le ha dado para que de esa manera ese poder se use correctamente y como debe ser en favor de la fe. Hermanos, Antípatris estaba cerca de Cesarea. Había una distancia de 35 millas y más allá había que ir hasta Cesarea 27 millas más. Pero los soldados volvieron de Antípatris a la fortaleza donde estaban en Jerusalén y solamente la caballería ha continuado hasta Cesarea porque ya no había peligro. Y además eran 70 jinetes, 70 hombres con caballos. Y le dan la carta de Claudio Lisias al gobernador, el cual lee y decide esperar hasta que vengan los que acusan al apóstol Pablo. Y aunque la carta, la verdad, dice, esta persona no ha hecho nada digno de muerte, no ha hecho nada malo esta autoridad. Se puede ver que Claudio Lisias hace uso de su autoridad correctamente, salvando al apóstol Pablo y lo deriva a una autoridad superior para su juicio. Hermanos, cada autoridad tiene prerrogativas o privilegios, los cuales se le encomienda utilizar de manera correcta y sabia. Ustedes me van a decir que un presidente como de la nación americana no tiene prerrogativas para usar su autoridad. Las tiene. Tiene privilegios que solamente él puede decidir como presidente de hacer aquí o hacer allá. Está en sus manos. Un gobernador de cualquier estado, el gobernador del estado de Virginia, tiene prerrogativas, tiene privilegios. Hay cosas que puede hacer aquí y allá que está en su decisión hacer. Y cualquiera de nosotros que recibimos una porción de autoridad, incluyéndome yo mismo, tenemos ciertas prerrogativas para poder tomar las decisiones más sabias posibles en la autoridad que el Señor nos ha dado. Las autoridades, todas las autoridades, tienen prerrogativas para hacer uso de su autoridad. O sea, tienen privilegios para hacer uso de su autoridad, pero lo que la Biblia demanda es que esas prerrogativas lo utilicemos correctamente. Tal vez podemos decir mejor, bíblicamente. O sea, esas prerrogativas, esos privilegios, así como tenía Claudio Lisias, porque tenía ese privilegio, podía haberlo sencillamente mandado a azotar o podía haberlo liberado otra vez al apóstol Pablo. Podía haber hecho tantas cosas con las prerrogativas que tiene su cargo. Pero él decidió hacer lo correcto. Dijo, voy a salvar su vida, le voy a salvar su vida. Le salvó su vida. Puso 270 hombres para custodiarlo. Hizo lo que tenía que hacer. Hizo uso correcto de sus prerrogativas. Y a veces es la parte que cuestionamos nosotros, nuestras autoridades. Cuando nuestras autoridades tienen sus prerrogativas y no hacen uso correcto de sus prerrogativas. En lugar de usar en favor de lo que es correcto, usan más bien en contra de lo que es correcto dentro de la nación. ¿Acaso no estamos experimentando esto todo este tiempo últimamente? Pero la palabra está mostrando bien claro que las autoridades debieran de usar sus prerrogativas de manera correcta. Este pasaje pone en relieve cómo las personas en autoridad utilizan su poder correctamente, bíblicamente, especialmente si es un creyente. ¿Cómo que no podemos evitar que estén matando cristianos en el Medio Oriente? ¿Cómo que no podemos evitar que los degollen? ¿Cómo que no podemos proteger a aquellos que por su fe están pagando con sus vidas? ¿Cómo que no podemos hacer? Lo podemos. Pero tal vez haya alguien que no quiere usar sus prerrogativas correctamente en su posición de autoridad. Hermanos, si la autoridad está en la rama ejecutiva, promulga leyes que favorecen a la verdad de Cristo Jesús. Si la persona en autoridad está en la rama legislativa, propone leyes que aprueban y viabilizan la difusión de las buenas nuevas. Si aquella autoridad está en el poder judicial, analiza las leyes y aprueba aquellas leyes para su ejercicio conforme a la palabra de Dios y lo que es correcto, utilizando sus prerrogativas para la viabilización de las buenas nuevas del Señor. Lo que pasa es que el sistema se ha opuesto contra la fe. Ahora se considera bueno a lo malo, y a lo malo se le llama bueno el día de hoy. Pero las autoridades entendidas
Son autoridades que entienden que su autoridad viene de Dios y por tanto van a usar siempre sus prerrogativas en favor de lo que es correcto. Eso está ilustrando este pasaje. En todo caso, cualquiera que sea su posición, debiéramos viabilizar la difusión del Evangelio. El creyente debiera utilizar cualquiera que sean sus prerrogativas de manera correcta, de manera que viabilicen la predicación de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. No necesitamos estar de presidentes de los Estados Unidos para tener prerrogativas y viabilizar las buenas nuevas. Podemos hacerlo desde la posición que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Alguna posición de privilegio tienes tú? ¿En alguna cosita? Y eso puedes utilizar correctamente en favor de la obra del Señor. Amén. Pablo es llevado a Antípatris y luego a Cesarea ante el gobernador, el cual asiente en escucharlo cuando vengan sus acusadores. Las autoridades debieran hacer uso de su poder correctamente. Y una buena autoridad utiliza sus prerrogativas de manera correcta, de manera bíblica. Y eso es lo que hace una verdadera autoridad y buena, que está centrada en Dios. Vienen las elecciones el próximo año, hermano. Escucha atentamente quiénes son los que hablan. Analice quiénes son sus familias. Analice cómo se han criado. Analice qué valores tienen. Porque cuando llegan al poder, hermanos, todas esas cosas salen. Porque de la abundancia del corazón, dice el Señor, habla la boca. Mire, no se deje convencer con asuntos que son superficiales. No mire a corto plazo, mire a largo plazo. ¿Qué nación usted le quiere heredar a sus hijos? El tribuno Claudio Lisias pone a Pablo a salvo y lo envía ante Félix el gobernador, explicándole en una carta. Pablo es llevado a Antípatris y luego a Cesarea ante el gobernador, el cual asiente en escucharlo cuando vengan sus acusadores. Dios es soberano sobre las autoridades de las naciones. Las autoridades debieran hacer uso de su poder correctamente. Dios suele utilizar la autoridad establecida en la proclamación de las buenas nuevas. Una buena autoridad utiliza sus prerrogativas de manera correcta. Pablo es enviado ante el gobernador y está en espera de sus acusadores. Dios es soberano sobre las naciones y sobre las autoridades. Las autoridades entendidas viabilizan la extensión de las buenas nuevas. Dios quiere darnos autoridades entendidas. Pero es necesario que nosotros también entendamos cómo funciona el plan soberano de Dios. Hermanos, todos tenemos algún tipo de autoridad, pero Dios quiere que nosotros seamos autoridades entendidas, aquellos que entiendan que el poder que tenemos viene de Dios y no hay autoridad bajo la tierra si no es permitida por Dios. Más nos vale cooperar con Dios conscientemente que inconscientemente como Claudio Lisias. Cooperemos con Dios para la extensión de su reino. Viabilicemos la extensión de las buenas nuevas. Amén. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias por este pasaje de las Escrituras que nos ilustra, Señor, cómo Claudio Lisias, un tribuno que al ser confrontado con el apóstol Pablo y al enterarse de su nacionalidad, que era ciudadano romano, Señor, decide proceder correctamente como debe ser, como deben hacer las autoridades, Señor. ¿Cuánta falta hacen, Señor, en nuestra nación autoridades entendidas? Te pedimos, Señor, por nuestra nación, te pedimos, Señor, por el país, por cada autoridad, Señor, que lleguen a la comprensión de que no hay autoridad si no es puesta por ti, Señor. Te damos gracias en este día y te bendecimos en este día, Señor, porque a pesar de todo vivimos libertad. Pero haz que podamos, Señor, viabilizar la extensión de tu evangelio de cualquier lugar que nosotros estemos, Señor, de cualquier posición de autoridad, por más pequeña, por más grande que sea, nos has dado, Señor, cuánto nosotros viabilizamos la extensión de tu evangelio, Señor. Y queremos hacerlo conscientemente, porque tú eres Dios soberano, aún puedes hacerlo con nuestra oposición.
pero queremos nosotros cooperar contigo. Bendice, Padre, y bendice nuestras autoridades. Y danos, Señor, autoridades entendidas, aquellas que vivan en el temor tuyo y que viabilicen la extensión de tu palabra en la nación y en el mundo, Señor. Oramos por esto, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.